rebaños. El otro problema grave son los cánceres, ¿no? Los cánceres vienen aumentando notablemente en estas poblaciones. Lo que nosotros más estudiamos en Córdoba fue Barrio Ituzaingó. Barrio Ituzaingó es un barrio de la periferia de la ciudad de Córdoba, y las madres y los vecinos empezaron a movilizarse porque se empezaron a notar en el año 2001-2002 que había muchísima gente con malformaciones y con cáncer y otros problemas graves. Es un barrio que está rodeado, como ustedes ven ahí, está rodeado por campos de soja. Se estudió, empezamos a verificar qué era lo que pasaba. La gente no lo vinculaba primero con las fumigaciones, creía que era el agua, creía que eran otros problemas de contaminación de la tierra, de los transformadores con electricidad que tenían PCB. Pero cuando marcamos los casos de cáncer en un mapa, nos encontramos de que la mayor cantidad de casos de cáncer estaban en el límite o en las cuadras, en las manzanas que estaban cerca de los campos. No estaba, si era el agua, el agua era mala, de mala calidad, pero todos tomaban la misma agua, tenían que tener una distribución uniforme. O si eran los transformadores PCB, tenían que haber todos cerca de los transformadores PCB, que había 2 transformadores PCB. Pero no, los casos, cuando los veíamos, los puntos rojos son los cánceres y de este lado están los campos. Está claramente vinculado a la exposición, a más cercanía, más cantidad de casos de cáncer. Inclusive la gente de biología hizo un estudio, que el que está allá arriba, que es que cómo se derivaba, cómo se dispersaba el glifosato si lo tiraban en ese campo, según un estudio que tiene que ver con la presión de vapor del químico y las condiciones de la rosa de los vientos predominantes en ese lugar. Claramente se mostraba cómo hacia la zona más afectada del barrio era donde más caían esos químicos, ¿no? Esto fue un conflicto muy grande. Yo en ese momento estaba en la Secretaría de Salud de la ciudad de Córdoba como subsecretario, y como los ojeros seguían fumigando, hicimos la denuncia penal, logramos procesarlos a los ojeros, llevarlos al juicio, que se los condene por primera vez por contaminar con agroquímicos. Pero como el resto de los datos, nosotros estudiamos de qué se habían muerto los vecinos de todo el barrio en los últimos 10 años. Y nos encontramos que el 33% de los vecinos se habían muerto de cáncer. Cuando en la Argentina y en Córdoba el 19% de las personas muere de cáncer. O sea, 1 de cada 5 argentinos que fallece por año muere de cáncer. Y en el barrio Ituzaingó era 1 cada 3 vecinos, ¿no? Había una diferencia significativa que no se podía explicar de otra manera que de la contaminación. Después seguimos buscando más datos de mortalidad, y fíjense, la ciudad de Córdoba en el año 2003, 2008, 2009, 2010 siempre se mantuvo por debajo del 20% de los cordobeses que mueren por cáncer. Del 100%, 1 cada 5 muere de cáncer. Pero la ciudad de Carlos Paz, que tampoco está fumigada, también tiene un índice que está ahí alrededor del 20%. Los otros son todos pueblos sojeros rodeados del campo que se fumiga, y todos los años va aumentando la cantidad de vecinos que mueren por cáncer. Como sea en San Marcos Sur, en el año 2000, de los 31 personas que murieron, 3 murieron de cáncer. Pero en el año 2012, de los 31 vecinos que murieron, 13 murieron de cáncer, ¿no? O sea, en números absolutos. O en San Salvador, en Entre Ríos, que es un pueblo de Entre Ríos, la zona arrocera de Entre Ríos, pero que ahora básicamente es sojera. En los últimos años tenemos que el 50% de los vecinos están muriendo de cáncer. O sea, la mitad de los muertos es de cáncer. Y morirte de cáncer no te lo recomiendo a nadie, ¿no? Te morís hecho bosta, diría, perdónenme, pero es la peor forma de morir. O sea, estos cánceres no son de los cánceres que, digamos, podemos ser ese 20% de las personas que tienen cáncer en la Argentina. No, acá está pasando algo muy significativo.
La Universidad de Rosario también ha hecho estudios epidemiológicos, estudios poblacionales, a través de la cátedra donde está Damián Berceñasi. Ellos hacen estudios en los pueblos con un campamento con estudiantes y profesores, y ellos encontraron como ser, no hablando de mortalidad, sino hablando de personas que tienen cáncer, que le han diagnosticado cáncer en el último año. Normalmente la tasa es esta que está en la barra blanca, son 200 nuevos casos de cáncer por año cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en los pueblos que ellos encontraron llega a 400, o sea, el doble, siempre es mayor la tasa de nuevos casos diagnosticados en el último año, ¿no? O sea, es muy notable esta situación. Nosotros como SER tenemos otra situación muy interesante en una ciudad que se llama Hernando, en Córdoba, donde la Secretaría de Salud se puso a estudiar cómo podía medir esta situación, porque el pueblo está rodeado de fumigaciones, y revisó las historias clínicas y encontró como ser que en el año 2001-2003 en el hospital y en la clínica del pueblo se internaron 67 enfermos de cáncer, y 10 años después se internaron 173. Se había aumentado un 258% la cantidad de pacientes que se atendían, que se internaban por cáncer en esos hospitales, sí que hubiera aumentado la población, sí que hubiera aumentado los servicios del hospital, la cama del hospital, no había migración interna ni nada. O sea, esto es lo que estaban sufriendo ellos. En base a esos datos y unas cuantas actividades que tuvimos que hacer en Hernando, logramos que sacaran una ordenanza, que sacaran las fumigaciones, que sacaran los mosquitos del pueblo. Digamos, es bastante notable. O sea, nosotros tenemos un conjunto de datos por las observaciones de los médicos, por los estudios epidemiológicos, que muestran claramente que hay un impacto en la salud de la gente. Ahora, este impacto lo podemos explicar de alguna manera sabemos que la presencia del agrotóxico, porque los agrotóxicos están ahí, y sabemos también de que esto se empieza a dar desde que se empieza a fumigar con este nuevo paquete. Porque antes también se fumigaba en la Argentina en la década del 60, pero no con la intensidad que se hace ahora, como yo les voy a mostrar. Entonces teníamos un vínculo entre la exposición, un vínculo también en el tiempo, que en estos mismos lugares antes la gente no se enfermaba así, y desde que está esta práctica sí se enferma así. Pero necesitamos también saber por qué, y de qué manera se podemos explicar. Y bueno, hay mucha información científica que demuestra la toxicidad y de los agroquímicos en general y el glifosato en particular. Uno de los que más aportó en esto es, por supuesto, Andrés, que es un poco el que nos permitió a todos nosotros estar acá y poder seguir este camino de lucha. Con respecto al glifosato, como se asegura permanentemente, lo dicen los agrónomos, era parte de la propaganda de que se podía tomar un vaso lleno de Roundup y no se pasaba nada. Una situación que no había sido comprobada por nadie de ellos, pero que quedaba bien, porque era una forma de hacerle creer a la gente de que no había ningún peligro. Lo puedes tomar y no te va a pasar nada. Y como si vos lo usás, no tenés que cortar el pasto, no tenés que desmalezar, te facilita la vida, digamos, está bárbaro, esto no hace nada, me creo la propaganda, a la vez me sirve porque no tengo que laburar tanto. Sin embargo, en la India está pasando situaciones muy complicadas, hay una epidemia de suicidios muy grandes. Ahí en la India siembran algodón de Monsanto con semillas transgénicas. Los pequeños campesinos, cuando les va mal, que generalmente les va mal con estas semillas, quiebran, quedan endeudados con los bancos, quedan endeudados con las empresas, pierden, les quitan, les rematan las tierras, y con la estructura social de clases, de castas, que tienen en la India, muchos se suicidan. Sin la tierra no se consideran como que merecen vivir y se suicidan. Y hay una epidemia impresionante de suicidios. ¿Y cómo se suicidan? Toman las porquerías estas que utilizaban en su última cosecha.
en su último cultivo. Entonces, los australianos armaron un sistema de poder medir qué habían tomado los suicidas, qué cantidad habían tomado, qué efecto le había generado, y hoy tenemos información publicada en revistas científicas de 20.000 suicidas que tomaron agroquímicos. Porque hasta ahora usábamos toda información de ratas, ¿no? Se le daba a la rata, cuando el 50% de las ratas se moría, decíamos esta era la dosis letal 50, pero ahora tenemos información de suicidas que lo tomaron y sabemos cómo ser de que todos, el 100% de los suicidas, que son más de 60, que tomaron un vaso lleno de 200 mililitros de Roundup, murieron, el 100% murieron. Por supuesto, si vos tomas una cucharada de 2,4-D, también te mata, o un sorbo de paraquat, también te mata. O sea, es menos tóxico el glifosato que los otros. Pero es mentira que un vaso no te hace nada y medio vaso termina en terapia intensiva con insuficiencia renal. Entonces tenemos mucha información de glifosato y sabemos en qué momento, cómo te mata. Después tenemos otra información que es muy interesante, también desarrollada por investigadores nuestros de la Universidad del Litoral, como la Universidad de Río Cuarto. Ellos empezaron inyectando pequeñas dosis de glifosato en ratas y midiendo efectos genotóxicos, o sea, cómo dañaban las cadenas de ADN, cómo dañaba los cromosomas. Bueno, se demostró que el glifosato, que no se sabía, generaba ruptura de cadenas de ADN que se podían verificar en el ensayo Cometa, que es este ensayo que está ahí. Normalmente, si las moléculas de ADN están sanas, se ven enteras. Si estas cadenas están rotas, se empiezan a ver en el ensayo Cometa como un cometa. Si las cadenas están rotas, las células tienen tres posibilidades. La cadena de ADN, donde está toda nuestra información genética y lo que determina cómo va a funcionar la célula y que al final determina cómo va a funcionar todo nuestro organismo. Esas cadenas de ADN encierran un código, tienen un idioma que está codificado, o sea, son distintos mosaicos que traducen un idioma. Si está rota esas cadenas, se lee mal. Si te faltan 2 o 3 palabras, lees otra frase. O si a una palabra le faltan 2 letras, puede ser otra palabra, ¿no? Entonces, las células, cuando detectan, nosotros sufrimos rupturas espontáneas de la cadena de ADN, pero las reparamos. Normalmente las reparamos en la mayoría de las cadenas que se rompen. Ahora, cuando las cadenas están muy rotas, la célula la analiza de que está muy alterada y la destruye. Y si no se puede reparar, hay que destruirlo. Ahora, hay un mecanismo también genético que destruye las células, que es un mecanismo de muerte celular programada. Ese mecanismo puede estar también roto por efecto del glifosato en este caso, y la célula no se puede destruir y no se puede reparar, y quedan las células con un mensaje genético alterado. Esas células con un mensaje genético alterado, que no es el mismo que tienen todas nuestras células, si se empiezan a reproducir, son células mutantes que empiezan a reproducirse y no cumplen las funciones de nuestras células, de nuestros tejidos, y empiezan a reproducir, empiezan a invadirte y te terminan matando. Eso es el cáncer. Esa es la base biológica de cómo se desarrolla el cáncer, ya sea por radiación, no sé, la radiación nuclear produce lesiones de la cadena de ADN y eso genera estas mutaciones que generan cáncer, leucemia, como sea. Ahora, si esas células no es un leucocito para producir una leucemia, sino que es un espermatozoide o es un óvulo que tiene las cadenas de ADN y el mensaje genético alterado, se produce una fecundación entre un espermatozoide y un óvulo, vamos a tener posibilidad de que ese óvulo fecundado aborte o que nazcan los chicos mal formados. O sea, estos datos que han sido publicados en revistas científicas, han sido republicados por otros investigadores europeos, confirmando de que esto se da, explican desde el punto de vista biológico lo que nosotros los médicos estamos viendo en nuestras poblaciones.
Ahora, la gente de estos grupos de investigación no solamente se quedaron con las ratas, sino que hicieron el mismo ensayo de las ratas en humanos, no inyectándole glifosato, sino tomándole sangre nada más y comparando a la gente que vivía en zonas fumigadas con gente que no vivía en zonas no fumigadas. Solamente haciéndole las mismas pruebas, pero pensando que la gente que vivía en zonas fumigadas, como es la ciudad de Marcos Juárez, como este cuadro muestra los vecinos de Marcos Juárez, le hicieron el ensayo Cometa y tenían un índice de ensayo Cometa que más del 90% de los vecinos a los cuales se le hizo la prueba, le sacó sangre del codo, le hicieron las pruebas estas, tenían las cadenas de ADN rotas, lo cual no significaba que estaban enfermos, significaba que tenían el impacto de los agroquímicos. Lo más probable es que se reparara ese ADN. Pero cuando lo comparó con el grupo control, que es un grupo de vecinos de Río Cuarto que viven lejos de las zonas fumigadas, el grupo control tiene menos del 2% de ensayo Cometa positivo, ¿no? Y esto lo hicieron en un conjunto de pueblos, y ya esto se está publicando, se han publicado varios de estos trabajos, ¿no? O sea, hay bastante información de que nos permite comprender lo que está pasando. Después de otros ensayos, este es un trabajo de los franceses, del grupo de Seralini, que le dieron de comer maíz transgénico, le dieron de beber agua con glifosato a ratas y las midieron con un grupo control que le daban de comer maíz orgánico y agua corriente bebible. Y ellos encontraron de que había problemas severos. ¿Cuál es el tema? Que Monsanto había hecho los mismos estudios y en base a estos estudios la agencia norteamericana, argentina y brasileña le habíamos aprobado como seguro el glifosato y los maíces transgénicos. Pero ellos habían presentado estudios a 50 días. En los 50 días los grupos de ratas en control y en intervención estaban iguales, pero las ratas viven 2 años. Entonces los franceses dijeron, vamos a probar las ratas a los 2 años. ¿Ya? Y fíjense, las ratas a los 200 días, el 70% de las ratas tenía cáncer, tenía problemas hepáticos, estaban bastante mal las ratas que estaban en los grupos de intervención. Monsanto había presentado los estudios en el periodo donde no había diferencias, ¿no? O sea, era un trabajo científico. O sea, hay mucha evidencia y cada vez se publica más información a nivel mundial. Esto es un ensayo, es un metaanálisis de leucemia infantil en madres expuestas a agroquímicos. Lo que pasa es que en la ciencia hay trabajos que te pueden dar de que no pasa nada. Acá estos ensayos comparaban un grupo de madres que no estaban expuestas a agroquímico con un grupo de madres expuestas a agroquímico, y el resultado era si tenían niños con leucemia. En el grupo de madres que no estaban expuestas, el valor sería que es el valor 1 de la línea. Los que están acá hacia la derecha son todos los trabajos que mostraron de que las madres expuestas a agroquímicos tenían más riesgo, desarrollaban más chicos con leucemia que las madres no expuestas. No sé si me entienden. Estos son distintos trabajos, como si el trabajo de este doctor le dio que no, que el grupo de expuestas a agroquímicos tenía menos enfermedades que el grupo control. Inclusive este señor también le dio de que las madres expuestas le daban menos agroquímicos. No sabemos quién sponsorió estos trabajos, pero ya me imagino. En cambio, todos los demás trabajos sumados dan que el riesgo de que las madres expuestas a agroquímicos tengan un hijo con leucemia es más de 2 veces, 2,3 veces. Y las posibilidades entre el mínimo riesgo y el mayor riesgo siempre es mayor al riesgo del grupo control. O sea, esas pruebas de medicina basada en evidencia son muy fuertes. Estas son las técnicas que tenemos en medicina occidental,
científica hoy como para reconocer si los laboratorios lo están queriendo vender un medicamento nuevo porque es más caro y que salió en el último journal, pero no sabemos si salió porque en realidad quieren venderlo y tenemos que esperar a revisar todos los journals y ver cuál es la información total para poder sacar una conclusión. Bueno, estos estudios claramente hoy nos están diciendo de que los agrotóxicos enferman, pero nos siguen poniendo en dudas, y esto nos hace acordar un poco lo que pasó con el cigarrillo y el cáncer de pulmón. O sea, en la década del 50 había una propaganda intensa sobre el cigarrillo, el tabaquismo. Hay propaganda de médicos fumando y aconsejando que fumen Camel, que era lo mejor. Los mismos médicos, ¿no? Yo tenía profesores que me acuerdo que iban a los trabajos prácticos y mientras revisábamos a los pacientes yo estaban con el cigarrillo así al lado del paciente, ¿no? Cosas que ahora son totalmente aberrantes. Pero más allá del vicio, durante mucho tiempo Philip Morris ganaba los juicios cuando algún fumador enfermo de cáncer lo demandaba con justicia, y Philip Morris decía que no había pruebas de que realmente fuera el cigarrillo, aunque sabíamos que el 90% de los enfermos de cáncer fuman, o sea, pero no todos los enfermos de cáncer de pulmón, digamos, no todos los que fuman hacen un cáncer de pulmón. Hay mucha gente que fuma toda la vida y nunca hace un cáncer de pulmón, como también hay mucha gente que vive en zona fumigada o aplica agroquímicos y no le pasa nada, y otra gente aplica agroquímicos y en 2 o 3 años está destruido, como muchos de la gente que nosotros conocemos, o muchos vecinos no le pasa nada, a otros vecinos sí les pasa, porque hay cuestiones que tienen que ver con la capacidad individual de defenderse de la agresión, ¿no? Entonces no hay una prueba de causa y efecto absoluta, porque no podemos hacer pruebas con un grupo de personas, someterlas a fumigaciones y ver cuántos de ellos se mueren y cuántos no, porque esas pruebas son antiéticas, pero sí en base a todos estos datos sabemos que esto es realidad. Lo que queda es el tema político, si tomamos la decisión de avanzar o no. Estos problemas, como les decía, es para una zona donde hay 12 millones de personas. No todos se enferman igual, todos se enferman igual, pero no todos tienen la posibilidad de ir a la mejor clínica, y algunos que son los peones rurales les toca la obra social del gremio de los peones rurales, que encima, que tiene la mayor cantidad de cáncer del país, le dan medicamentos truchos, porque está toda la causa de la mafia de los medicamentos. Entonces hay como una desigualdad ambiental que se suma a la desigualdad social, que es parte de la desigualdad social. Esta es la realidad de los agrotóxicos. Esto creo que es muy importante para que ustedes lo conozcan bien acá en la Facultad de Exactas y de Química. Nosotros consumíamos en el año 90 34 millones de agroquímicos. En el año 2013 consumimos 317 millones de kilolitros de agroquímicos de todos los grupos. Se aumentó un 858% la cantidad de agroquímicos que se usan en la Argentina. Ya vamos terminando. Como un ejemplo, en la punta de la bota de Santa Fe, estos no son datos nuestros, son datos de un ingeniero agrónomo de la sociedad rural, o sea, de ningún médico hippie ni nada parecido, son datos de ellos. Ahí tiraron 6 millones de litros en la temporada 2009-2010, son 9,66 litros por hectárea. Cuando empezaron en el año 96, se tiraba 3 litros de glifosato por hectárea. En este momento, en la misma hectárea, están tirando 12 o 15 litros de glifosato, en la misma hectárea, porque los yuyos se hacen resistentes, necesitan aplicar mayores dosis, entonces los niveles de contaminación y de exposición son más altos. En esa zona, en ese departamento, por habitante, la exposición anual es a 30, la dosis que tiran en ese lugar son 31 litros por habitante. O sea, esa es la carga que tenemos. Y la otra cuestión tan extraña es que cómo producimos alimentos, no solamente los cultivos intensivos, sino todo esto se ha extendido a todos los cultivos.
¿Cómo estamos tan locos, tan paranoicos, que vamos a producir alimentos en base a venenos? Esto es una cosa que no es inexplicable, digamos. Inexplicable que la única actividad práctica, yo les cuento, 100 hectáreas de soja requieren un solo operario que va a trabajar 12 días. 100 hectáreas de soja, 12 días, un peón. Un día siembra, un día cosecha, 10 días fumiga. Esa es toda la actividad. Y esto se ha extendido a los viñedos, a los cítricos y al resto de las actividades. Pero el 80% del consumo son los cultivos extensivos. O sea, esto es como aumentó, en aquella curva se ve cómo aumentó el uso de agrotóxicos, cómo aumentó la superficie. La superficie de sembrada aumentó un 50% y los cultivos y el uso de agrotóxicos un 800%. Los rendimientos aumentaron un 30%. O sea, no hay relación entre el uso de agrotóxicos y el cáncer en el que está aumentando aquí. Los agroquímicos ya sabemos de dónde vienen, no son fruto de ningún filántropo, sino son armas bélicas. Y después dos razonamientos para terminar. Sabemos que por el proyecto del código genético, el genoma humano, el proyecto del genoma humano, desciframos todos los genes de nuestra especie. Este fue un proyecto muy grande, internacional. En ese proyecto nos encontramos que el 40% de los genes que están en nuestras células, que están en nuestro código genético, son los mismos genes que tienen las plantas. Que el 60% de los genes de nuestras células son genes de los insectos, que compartimos con los tienen los insectos, y que el 85% de los genes nuestros son los genes de las ratas, las tienen las ratas, aunque hay algunas personas más ratas que otras y deben tener algo un poco más. Habría que hacerle un estudio genético. O sea, ¿cómo vamos a tirar venenos que van a actuar interceptando mecanismos biológicos que están codificados por estos genes, pensando que a los humanos que están ahí no les va a hacer nada, si somos parte de la misma evolución de la materia? O sea, somos parte del mismo modelo de vida. Nosotros vamos a tirar con aviones. Argentina tiene 900 aviones, la Fuerza Aérea Sojera tiene 900 aviones que trabajan a destajo todo el año, tirando esos 317 millones de litros de agroquímicos. ¿Y por qué vamos a pensar que nosotros somos de otro planeta, de otra dimensión, que somos de plástico, que tenemos un funcionamiento totalmente diferente? Compartimos todos los mecanismos básicos de la vida como seres vivos que somos. Y después otra cosa más, a mí me sorprende mucho, probablemente ustedes no sé, que son del área clínica, pero a los médicos esto nos rompe la cabeza. Nosotros no solamente somos materia, sino que no somos la misma materia siempre. Yo creo, como si yo creía, de que este cuerpo que soy yo, que es mi materia, que yo pensaba que era siempre la misma, y no es así. Fíjense, en 3 semanas los adipocitos que no puedo sacar de acá, que creo que los tengo de hace mucho, en 3 semanas son otros, siguen acá, pero no son los mismos. Salieron los que había y entraron otros. En un año, el esqueleto, la estructura atómica del esqueleto, que yo digo el esqueleto, los huesos de nuestro cuerpo son como el chasis del auto. No, el chasis nuestro está vivo y lo que tiene el esqueleto son el tejido vivo óseo que se está cambiando y renovando permanentemente. El flujo de oxígeno, de carbono, de hidrógeno y nitrógeno a través de nuestro cuerpo es muy rápido. Nosotros tomamos 2 litros de agua por día, ¿no? Y orinamos, y la respiramos, y la transpiramos, y es agua, y con esa agua entra en todo nuestro mecanismo y la estamos sacando también. Solamente los átomos de hierro, de magnesio, de cobre, más pesados, pueden demorar hasta 5 años en ser renovados. Inclusive nuestro cerebro, nuestras neuronas no mueren, digamos, se nos van muriendo, se van notando por ahí que nos estamos poniendo viejos, pero básicamente nuestras neuronas no se reproducen y uno piensa, bueno, pero mi cerebro es siempre el mismo porque pienso más o menos parecido.
hasta que, bueno, la televisión me cambia un poco las ideas. Pero pensamos, uno piensa siempre más o menos parecido, debe ser mi materia cerebral. Mi materia cerebral, en un año, las moléculas de mi cerebro, la membrana de la neurona, el citoplasma, las mitocondrias y demás cosas que hay adentro de la neurona, las moléculas y los átomos cambiaron y son otros. Siguen funcionando yo como si fuera el mismo persona, pero mi materia no, la materia fluye a través de nosotros. La vida es el fluir de la materia. Nosotros morimos, deja de fluir. Nosotros entregamos la materia, pero ya no nos entra materia de nuevo a nuestro cuerpo. Eso es la muerte. O sea, si nosotros somos el fluir de la materia a través de nuestro cuerpo, esa materia viene del ambiente. Viene de uno de los dos ríos. Esta foto no es un truco, es una foto de mega minería, ahí en la precordillera. Si nosotros tomamos agua de aquella, vamos a estar de alguna manera, si tomamos de esta, la de la base, vamos a estar diferentes. O sea, la relación entre ambiente y salud es fundamental. Lo que ustedes hacen, medir y cuantificar, es fundamental, y no es casual, y no es una dosis, y no es algo que se da una vez, sino es este continuo pasaje de sustancias a través de nuestro cuerpo. Bueno, para abreviar dos cosas, no somos ambientalistas, nosotros trabajamos muy vinculados al movimiento social. Desgraciadamente, como médicos estamos obligados a estar comprometidos con la defensa de la salud. No somos ambientalistas, no defendemos el ambiente por sí, porque nos gusten las ballenas, nos parece bárbaro. Nosotros somos las ballenas, somos los afectados. O sea, esto no es un ambientalismo que tiene que ver con que cuidemos conservadorismamente el ambiente para que esté todo lindo y haya sombra y pajaritos. Sin sombra, sin pajaritos, sin agua pura no hay vida, y esto es lo que estamos viendo y esto es lo que nos está pasando. Por eso en Malvinas, acá está la compañera Esther Quispe de la Asamblea de Malvinas, que nos ha venido a acompañar. En Malvinas, en Córdoba, un pueblito a 10 kilómetros de la ciudad de Córdoba, Monsanto se está queriendo instalar con el apoyo de todos los gobiernos, menos con el apoyo de los vecinos, que le han dicho que no y que no se puede instalar, y hasta ahora la estamos ganando. En nuestra universidad también Monsanto se quiso meter por la ventana en la Facultad de Agronomía y le hemos expulsado a Monsanto de la universidad. No aceptamos convenio con la firma y bueno, tampoco la dejamos instalarse en Córdoba. Esta es una lucha complicada, es una lucha que tiene que ver con las ideas. Nosotros no tenemos plata. La Barri compró toda la liga de fútbol de San Juan, financia el equipo más importante de fútbol de San Juan y todos los equipos de los barrios también, pero por ahora, como ser los dos equipos más grandes de fútbol de Córdoba, que son Talleres y Belgrano, son solidarios con la lucha de Malvinas y le dicen no a Monsanto, porque esta es una lucha de principio, ¿no? Un problema de que estamos por el agronegocio, que es un buen negocio para algunos, para el país, pareciera ser, o estamos por la vida, por el ambiente, por defender los derechos que son principales, que tenemos que aportar a ese debate, ponerlos sobre la mesa. Hay otras alternativas a este tipo de producciones. No da para que hoy hablemos sobre las alternativas, pero hay muchísimas alternativas. La misma gente del INTA tiene mucha experiencia en esto, y hay experiencias de otros países que han disminuido el consumo de agrotóxicos. Tampoco se puede parar esto de un día para otro, pero les cuento que Francia lanzó un programa hace 5 años para disminuir el uso de agrotóxicos y bajó en 30% el uso de agrotóxicos. Y los productores que se sumaban al programa le bajaban las retenciones, le daban crédito, le ayudaban a comercializar sus productos, y nadie quebró y lograron disminuir la contaminación con agroquímicos. Y lo hicieron después de medir en las alcantarillas de las ciudades, después de la lluvia, medían
en el agua que corría de escurrimiento agroquímico, como lo hacen ustedes, y estaban en valores muy altos, no tan altos como los que encontramos nosotros. Le agradezco mucho y bueno, vamos a seguir trabajando espalda con espalda, porque los palos que recibimos son muchos. En este momento nos están matando por el último estudio que hicimos en Monte Maíz, en Córdoba, donde nos dio que la tasa de cáncer es 4 veces mayor que la que dice la OMS para la Argentina. Desgraciadamente es así, y esos datos nosotros no los podemos ocultar, estamos obligados a hacerlos públicos y que la gente lo sepa, por más que al agronegocio no le guste. Pero bueno, estamos en esta y creemos que esta es nuestra función y nuestra obligación, ¿no? Le agradezco mucho, muchas gracias.